Buenas tardes. Bueno, soy el decano del Colegio Notarial y quería presentar el acto de hoy. Hacemos en castellano porque se pone a disposición de todos los notarios y juristas de España. Entonces, teníamos ilusión por celebrar esta jornada, de alguna manera, para celebrar dos eventos. El primero pues, es el 40 aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea, que está celebrando durante este año. Y el segundo, para mí, todavía mucho más importante, aunque no lo parezca, que es el décimo aniversario del texto europeo que más repercusión práctica ha tenido en la vida de las personas en Europa. Para mí el reglamento sucesorio europeo supone un punto de inflexión no solo en el derecho sucesorio, sino también en el resto de ramas del derecho, por cuanto han seguido otros reglamentos siguiendo su estela y que ha facilitado enormemente todas las sucesiones en las que había cualquier elemento transfronterizo. Ha sido 10 años de una magnífica experiencia, se han ido puliendo o resolviendo las dudas que teníamos y yo creo que ahora en este momento, con los criterios claros que tenemos, los notarios y los juristas podemos hacer el trabajo con mucha más seguridad que antes de la entrada en vigor del reglamento. Tanto el certificado sucesorio europeo como los criterios de aplicación de las distintas normativas concurrentes en cualquier supuesto, pues la verdad es que nos ha facilitado mucho el trabajo. Sigue teniendo, lógicamente, sus puntos de dificultad y sus puntos de discusión, pero yo creo que el ciudadano ha ganado mucho en seguridad jurídica. Por eso creíamos también no lo podemos hacer en agosto, que es cuando se cumplen los 10 años, y ahora prácticamente el último día del curso, pues celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor y para ello pues no podíamos tener mejores ponentes que nuestro equipo de Derecho Internacional Privado habitual, con Beatriz Añoveros y con Cristina González, y pues, como siempre moderadas, no hace falta moderarlas, sino más bien también digamos, coordinadas por Pablo Vázquez, que es otro especialista en la materia y siempre disfrutamos con las sesiones que nos ofrecen en materia de Derecho Internacional Privado. Además, esta jornada tiene su punto final festivo, que es la celebración de un concierto en el Palau de la Música conmemorativo de los 40 años y de los 10, en el que la Filarmónica de Cataluña, la Orquesta Filarmónica de Cataluña, interpreta el Requiem de Verdi y una sinfonía compuesta por un notario que nos acompaña, Josep María Valls. Su nombre es Oda a Europa, se estrenó en Málaga en un Congreso Notarial Español con mucho éxito hace ya dos años y se ha venido representando y la verdad es que yo siempre digo lo mismo, que en el mundo cada año se estrenan una o ninguna sinfonía. Componer una sinfonía es un trabajo ingente y para alguien que no es profesional de la música, sino que es un magnífico notario, del que todos conocemos, pues tiene un mérito enorme y además sobre todo una calidad destacabilísima y que ha sido reconocida no solo por la crítica, sino por los propios músicos y cada vez hay más demanda para interpretar su ópera, que no es una ópera, pero su sinfonía no es una sinfonía al uso, viene acompañada de imágenes, de un contexto europeo que les recomiendo que asistan y disfruten de ella. Bueno, ya sin más, cedo la palabra a Pablo Vázquez y espero que la jornada sea interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, decano, por tus palabras. Y bueno, pues tenemos, como ha dicho José Alberto, una nueva sesión de Derecho Internacional Privado que, como saben, desde el año 2019 pues hemos hecho 3-4 actos al año y bueno, pues hoy queríamos eso, pues celebrar los 10 años de la aplicación del Reglamento Europeo de Sucesiones. Nos acompañan pues nuestras catedráticas de la Universidad de Barcelona, Cristina González Belfus, Beatriz Añoveros Terradas, y comenzará Cristina explicándonos su ponencia y luego pasará Beatriz y luego yo. Haremos un turno de preguntas, ¿os parece bien cuando terminemos los tres? Y bueno, pues espero que les guste. Muchas gracias. A ver, yo como la primera ya a los 10 años de reglamento de sucesiones que se cumplen, como es de todos sabidos, este es un reglamento del 2012 que entró en vigor a los 20 días de ser publicado el 27 de julio de 2012, pero que se empezó a aplicar
después, el 17 de agosto del 2015. Eso es bastante habitual dentro de lo que sería el derecho de la Unión Europea, ese decalage entre la fecha de entrada en vigor y la fecha en la que se empieza la aplicación. Y la idea es dar tiempo a los profesionales y al Estado para adaptarse a los cambios necesarios, porque estos reglamentos de la Unión Europea, para poderlos aplicar correctamente, exigen ajustes, aunque sean de efecto directo. En el artículo 82 se menciona que a más tardar el 18 de agosto de 2025 la Comisión ha de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de seguimiento de la aplicación del reglamento, con propuestas de modificación. Por tanto, estamos también próximos a que se cumpla la fecha. Lo que también es habitual, sin embargo, es que el plazo nunca se cumple. Yo, para hacernos una idea, hay otro reglamento que es fundamental en el derecho internacional privado europeo, que es el reglamento Bruselas I bis, el 1215/2012, que es sobre reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, que el plazo vencía el 11 de enero del 2022 y el informe se presentó el 2 de junio de 2025. Es decir, lo previsible es que tengamos que esperar un poco a tener este informe de seguimiento. Lo que ocurre es que, mientras tanto, se van calentando motores y se van haciendo estudios sobre cuáles son los problemas de aplicación que está dando lugar, y diferentes sectores lanzan propuestas de modificación, porque eso seguro que también pasará. No es normal, no es habitual que la Comisión diga no, esto funciona perfectamente y no hay que modificar nada. Eso no ocurre. Por tanto, lo previsible es que cuando se presente el informe se dé el pistoletazo de salida de una reforma del reglamento. Eso a veces para los prácticos es un poco un problema, porque todo lo que ya saben se vuelve a mover, se vuelve a remover el cóctel y hay que adaptarse, pero funciona así en general en la Unión Europea. Y entonces, bueno, entre los estudios que ya tenemos, uno de los primeros que yo he visto y además publicado es un estudio que hizo el notariado. Se conoce como el estudio MAPE porque es el Monitoring and Evaluating the Application of the Succession Regulation, que esto se hizo a partir de encuestas a notarios, coordinado por 3 profesores: Brigitta Lurger, austríaca; Pierre Calais, de Francia; y Patrick Botelet, de Bélgica. Bueno, entonces, claro, en este estudio, que lo tienen ustedes disponible en Internet y lo pueden ver, y tiene un informe ejecutivo y todas las cosas, lo cierto es que se tocan muchos temas. Y yo aquí, en el tiempo que tengo, no puedo tocarlos todos, ni mucho menos. Y me he centrado en el que para mí es el cambio fundamental. El cambio fundamental para mí del Reglamento de Sucesiones Europeo es que el derecho internacional privado español, que existía porque había sucesiones antes del reglamento, antes funcionaba con un punto de conexión, que es la nacionalidad del causante. Y en el ámbito interregional se aplicaba la vecindad civil. Y el gran cambio para mí, más allá de la professió juris, que al final exige que las personas actúen de antemano y por tanto que planifiquen, el gran cambio para mí es el cambio a la residencia habitual. Entonces, una de las cosas que se les preguntaba en MAPE es a los notarios, les preguntaban si habían tenido dificultades al apreciar la última residencia habitual del causante. Hay un 62% de los que contestaron que dijeron que no, pero hay un 38% que dijeron que sí. Y en algunos Estados miembros, en concreto 7 de los que participaron, aquí los he puesto, los números de notarios que indicaron que habían tenido problemas con el criterio de residencia habitual es bastante considerable. Luxemburgo el 67%, Polonia el 51%. Entonces me ha parecido interesante centrarme, lo voy a hacer muy rápido porque tengo muy poco tiempo y mis compañeros también vamos a hablar, en este concepto, el concepto de residencia habitual. Lo primero que tenemos que tener claro es que se usa en muchos ámbitos del derecho de la Unión Europea, no solamente en derecho internacional privado. Sin embargo, parece claro que no se pueden trasladar lo que se sabe de la residencia habitual en el ámbito de, pongamos por caso, la seguridad social, a la cooperación civil. Y
También está claro, porque esto lo ha repetido el Tribunal de Justicia siempre en todas las sentencias, es que no se pueden utilizar las definiciones de derecho interno. En MAPE, en el estudio MAPE, algunos de los notarios que contestaban a cómo averiguaban la residencia habitual decían que utilizaban conceptos de derecho interno. Claro, eso en principio no debería ser. Entonces, bueno, lo cierto es que hay mucha jurisprudencia sobre la residencia habitual en relación a otros reglamentos de la Unión Europea del ámbito de la cooperación civil. Algunos de estas sentencias se refieren a niños y claro, los niños es un poco distinto porque sobre todo el elemento subjetivo, la intención de un niño no tiene el mismo peso que la intención de un adulto. Normalmente es la intención de los padres que como se están peleando dicen que tienen intenciones distintas, ¿sabes? Es un peso diferente. En el caso de los adultos tenemos jurisprudencia en algunos supuestos que he puesto ahí en la pantalla y ve que es un caso de un señor que vivía es un caso de divorcio, un señor que vivía durante la semana en París y los fines de semana iba a ver a su familia a Irlanda. MPA y Lindenbaumer son dos sentencias que tienen que ver con casos un poco particulares en que la gente eran agentes contractuales de la Unión Europea en Togo unos y Lindenbaumer era un diplomático en Rusia es otro. Por tanto, tenemos aquí supuestos distintos. En cuanto a el reglamento de sucesiones, sí que quería indicar que en el propio preámbulo del reglamento ya se hace una serie de consideraciones. La primera de ellas es, en el apartado 23, que hay que hacer una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo. Es decir, que uno no puede dar por bueno lo que la persona dice, sino que hay que averiguar de oficio dónde está la residencia habitual de la persona a partir de un análisis del conjunto de las circunstancias del caso concreto. Y nos dice que la residencia habitual debe revelar un vínculo estrecho y estable con un Estado. Y luego en el 24 lo cierto es que añade una complejidad mayor, porque dice que en algunos casos determinar la residencia habitual del causante puede revelarse complejo. Tal sería el caso cuando por motivos profesionales o económicos el causante hubiese trasladado su domicilio a otro país para trabajar en él, a veces por un periodo prolongado, pero hubiera mantenido un vínculo estrecho y estable con su estado de origen. Y dice que en este caso, a pesar de que se haya trasladado y haya vivido muchos años, podríamos llegar a pensar que la residencia habitual sigue estando en el estado de origen. Y menciona otros, no me quiero entretener, pero sí daros la idea de que la presencia física no es suficiente. Por tanto, aquí tendríamos una primera consideración. Jurisprudencia específica sobre la residencia habitual del TJUE, solamente hay una sentencia. Es una sentencia en la que, de hecho, se pasó bastante de puntillas sobre el tema. Incluso en esta sentencia se analizaba si era una sucesión internacional o no, porque fijémonos que el caso era una señora que era nacional lituana, que a raíz de un matrimonio con un ciudadano alemán se traslada a vivir a Alemania, pero mantiene vínculos con Lituania y otorga testamento frente a un notario lituano. La primera pregunta es si el caso es internacional. Y uno diría, hombre, claro, obviamente que es internacional. Pero en el ánimo de mucha gente, yo esto lo he comprobado en formaciones que he hecho, por ejemplo, en Rumanía, con profesionales en Rumanía, ellos piensan que si es un nacional rumano, aunque viva en otro sitio, el caso no es internacional. Por tanto, a veces ahí hay un primer problema. Y luego aquí, la pregunta que formula el órgano remitente era si se podía tener, porque era muy claro que llevaba muchos años viviendo en Alemania, preguntó si solamente se podía tener una residencia habitual. Es algo que el Tribunal de Justicia ha tratado en otros casos, en concreto en el caso IB que mencioné yo antes de divorcio, de este señor que vivía
4 días de la semana en París y 2 en Irlanda, también le preguntaron si tenía que ser solo una. Y la respuesta del tribunal en ambos casos ha sido que sí, que solamente puede haber una. Lo cual no sabemos si lo va a mantener a la larga o no. Bueno, entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son los casos difíciles que estamos viendo? Estamos viendo una serie de casos difíciles en la jurisprudencia de otros países. En la jurisprudencia de otros países que son, yo creo que los quería mencionar porque son casos que estoy segura de que llegarán al TJUE. El primer caso difícil, una persona que enferma en un Estado miembro y permanece allí hasta su fallecimiento. He puesto aquí un caso porque aunque es un caso que fue al Tribunal de Justicia SRK, que no se planteó el tema de la residencia habitual, pero era un caso de unos señores que eran alemanes, que tenían una segunda residencia que adquirieron en los años 70 en la Costa del Sol, que a raíz de la jubilación del señor empiezan a pasar temporadas más o menos largas en la Costa del Sol y pasan la mitad del año en su residencia de la Costa del Sol y luego en verano vuelven a Alemania donde tienen los médicos y tienen muchos vínculos. ¿Qué pasa? Que entonces este señor en un determinado momento tiene un percance y ya no puede viajar. Entonces la residencia habitual, ¿dónde está? ¿En el lugar en el que casualmente estaba en el momento en el que tuvo el percance? ¿O podríamos llegar a pensar que aunque físicamente esté en ese lugar, el otro lugar quizás tenga vínculos más fuertes? Claro, y aquí dependerá, porque hay casos en los que el fallecimiento será más o menos próximo a el último desplazamiento y otros casos en los que puede durar años esta situación. El otro caso que estamos viendo, y que lo estamos viendo también en casos de discapacidad, no solamente para sucesiones, sino también para discapacidad, es una persona aquejada de demencia, que a partir de un determinado momento es trasladada por la persona que presta apoyos. Claro, dependerá del grado de demencia, pero podemos estar en una situación en la que esta persona realmente no tenga posibilidad de formar una opinión sobre ese traslado y que no pueda expresarla. Entonces, si quien le presta apoyos puede modificar la residencia habitual, fijámonos que modifica la ley aplicable a la sucesión. Y como la persona que presta apoyos puede ser un interesado en el resultado de la sucesión, tenemos ahí un problema. Para todo lo que es la ley aplicable a la discapacidad, que es algo que ahora hay una propuesta de reglamento, también tenemos esa misma situación. Y hay varias sentencias en distintos países en las que se dan soluciones distintas, porque además como los casos exactamente iguales no son, es un poco difícil. Yo supongo que a la larga tendrá que llegar al TJUE. Y luego también quería mencionar al final el tema del fraude de ley. El tema del fraude de ley se lo han planteado sobre todo en Francia. Personalmente creo que la Cour de Casación, que se ha pronunciado en 2 sentencias, hubiera debido plantear un recurso prejudicial, porque es un tema lo suficientemente importante. Quizás no lo planteo porque así pueden continuar haciendo lo que les parece. Entonces, ¿cuál es el caso de personas que, manteniendo vínculos con Francia, físicamente están en otro país en el que casualmente no hay legítima? Y entonces, de esta manera, hay un acto de disposición mortis causa en el que los hijos de un primer matrimonio, acaba siendo así habitualmente, pues quedan fuera. Y entonces se plantea por parte de estos hijos que la residencia habitual no estaba en Estados Unidos.
El caso Halliday, mis alumnos en la facultad no lo puedo decir porque no saben quién es Johnny Halliday. Aquí igual algunas personas sí que saben quién es Johnny Halliday. El caso Johnny Halliday es así exactamente. Dejó fuera a sus 2 hijos. Acabó en un arreglo extrajudicial. Pero luego en la Corte de Casación hay 2 sentencias de 29 de mayo de 2019 y de 12 de julio de 2023 en que, bueno, lleva aquí. Y está claro que lo de la legítima en los franceses, he mencionado aquí el 913 del Código Civil, que algunos conocéis, el droit de prélèvement compensatoire. También ha llegado al Tribunal de Derechos Humanos un caso en el que se montó un trust en la sucesión de Jean-Michel Jarre, el compositor. Por tanto, todos son casos en los que el tema era no pagar la legítima. Esa era el objeto. ¿Cuál es el problema? El problema, lo he querido, concluyo con esto ya, es que todos estamos de acuerdo que a la hora de valorar la residencia habitual, parece que la intención, el elemento subjetivo, tiene que tener también cierto peso. Es decir, que yo esté pasando 6 meses al año en mi casa en la Costa del Sol porque hace mejor tiempo y me lo paso muy bien, eso no necesariamente quiere decir que yo tengo la intención de establecer mi centro de vida allí. Pero ese elemento subjetivo, ¿qué peso le damos cuando hay unas expectativas de terceros o unos intereses de terceros? Entonces, me parece que será interesante ver lo que dice el TJUE sobre esto, porque además hay un peso distinto. En la jurisprudencia, los alemanes, por ejemplo, dan mucha importancia al elemento físico. Tienen tendencia a pensar que uno tiene su residencia habitual allí donde duerme. Pero en los países del common law, tradicionalmente se ha dado mucho valor al elemento subjetivo. Por tanto, esto de la residencia habitual, con eso termino, que aparentemente es más fácil, realmente quizás acabe no siendo tan fácil. Y yo ese era el tema que quería plantear. Muchas gracias. Bien, continúo Sí, yo. muchas gracias. Bien, pues en primer lugar, agradecer al decano y al Colegio de Notarios que contara con nosotras para este acto. Para este acto de celebración de los 10 años del reglamento sucesorio, de los 40 de entrada. Y además lo hemos enmarcado en el último acto del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado. Entonces, cuando se nos propuso hacerlo, bueno, yo decidí seguir la tradición del instituto, que es acabar el último acto del curso analizando la jurisprudencia reciente del tribunal. Normalmente lo hacemos sobre los temas que haya habido de Derecho Internacional Privado, pero hoy me voy a concentrar en las 3 últimas sentencias que ha habido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia sucesoria, es decir, en las que interpreta el reglamento sucesorio. En total, bueno, ya lo que nos ha contado Cristina, veis que la interpretación del tribunal, lógicamente, es fundamental y de momento ya tenemos unas cuantas sentencias sobre el reglamento sucesorio. No sé exactamente cuántas, pero unas 20 debemos tener seguro. Las que yo vengo a comentar hoy son 3, una de finales de noviembre del 24, otra de principios, bueno, de enero del 25 y una muy reciente de marzo. Son la sentencia Hantok, la sentencia Al-Bausi y la sentencia La Huida. Y voy a empezar por la sentencia de noviembre del 24 y la última será la más reciente. Bien, aquí lo que se plantea en el asunto Hantok es un tema relativo al foro de competencia subsidiario del artículo 10. Como ustedes saben, el artículo 10 contiene un foro de competencia subsidiario según el cual cuando el causante no tiene residencia habitual en un Estado miembro, el juez del Estado donde hay bienes de la herencia puede conocer de la totalidad de la herencia
si se da alguna de las condiciones que prevé el propio artículo 10. Una es que el causante sea nacional de ese Estado en el momento de fallecer, y otra es que hubiera tenido la residencia habitual previamente en ese Estado miembro y que no hayan pasado más de 5 años desde la interposición de la demanda. Si se cumple alguno de estos dos condicionantes, pues el juez podrá conocer de la totalidad de la herencia. Bien, ¿y cuáles son los hechos que motivan que el Tribunal de Justicia interprete este artículo? Pues bien, se trata de un causante que tiene doble nacionalidad, es alemán y egipcio, que vive durante mucho tiempo, vive y trabaja en Alemania, y en el momento de la jubilación decide trasladarse definitivamente a Egipto. En Alemania mantiene una cuenta bancaria donde le ingresan la pensión por jubilación y el banco mensualmente le transfiere pues, la cantidad a una cuenta en Egipto. Pues bien, fallece en 2017 este señor y deja a 2 hijos, y a uno lo deja heredero. El hijo, al que no ha instituido heredero, presenta una demanda ante un tribunal alemán exigiendo al otro hijo que le pague una determinada cantidad en concepto de legítima. Y el otro se niega, considera que el tribunal alemán no tiene competencia. Entonces, aquí el tribunal alemán lo que hace es interpretar el artículo 10, parte de que el causante efectivamente ya no tiene la residencia en Alemania, y entonces lo que se le plantea es el momento en el que tiene que valorar los bienes que se encuentran en Alemania y que por tanto le dan esa competencia para conocer la existencia de esos bienes, le da competencia para conocer de la totalidad de la herencia. Y aquí, lógicamente, hay 2 momentos: o bien los tiene en cuenta en el momento del fallecimiento, si existen o no existen esos bienes, o en el momento de la interposición de la demanda. ¿Por qué es importante el asunto Hancock? Porque la cuenta esa, que tenía un saldo positivo, porque había recibido la pensión de jubilación en el momento en que fallece, esa cuenta la cancelan y en el momento de presentación de la demanda ya no existe esa cuenta. Por tanto, dependiendo del momento en el que se considere que existen esos bienes, el juez alemán es competente o no es competente. Pues bien, aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el artículo 10 considerando que el momento es el momento del fallecimiento y no el momento de la presentación de la demanda. ¿Y por qué? ¿Cómo lo argumenta? Pues bien, utiliza, esto lo hace bastante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los ítems argumentativos son muy similares en los 3 casos que voy a comentar. El primero es el literal. Efectivamente, dice el artículo 10, si ahora leyéramos el artículo 10, no dice el artículo 10 en ningún momento cuándo se tiene que considerar que existen bienes en el Estado cuyo tribunal está conociendo del asunto. Esto no se dice, pero sí que es verdad que hace referencia a otras 2 cuestiones y sí que las sitúa en el momento del fallecimiento. Una es la no residencia, que aquí de hecho el tribunal se confunde un poco y habla de la residencia habitual en el momento en un Estado miembro, pero sería la no residencia habitual en un Estado miembro, y esa no residencia es en el momento del fallecimiento, y luego en el caso de que se tenga la nacionalidad de ese Estado miembro, esa nacionalidad se debe tener en el momento del fallecimiento. Por tanto, la literalidad del 10 le lleva a considerar que tiene que tener en cuenta eso, tiene que tener en cuenta la existencia de bienes en el momento del fallecimiento. El segundo argumento que utiliza es un argumento sistemático y dice que en general el reglamento sucesorio, el momento clave es el momento del fallecimiento. Por lo tanto, eso justificaría también que en el artículo 10 ese fuese el momento. Y por último, hace referencia a los objetivos del reglamento sucesorio que están en los considerandos y que básicamente es el permitir el organizar de forma anticipada la sucesión de cada uno y luego respetar evidentemente los derechos de los herederos, ¿no? Que permitir
que determinados hechos acaecidos con posterioridad al fallecimiento trunquen esa previsibilidad y esa sucesión prevista por el causante, pues lógicamente no tiene ningún sentido y que por tanto el momento importante es el momento del fallecimiento. Bien, esa es la primera. La segunda es un asunto también muy interesante que plantea, de hecho la plantea un juez, es el asunto Albausi de 23 de enero de 2025 y plantea un tema del que hemos hablado, de hecho hemos hablado en 2 ocasiones. Plantea si un juez, esto se trata de un juez alemán, y lo que plantea es si un juez es considerado o puede considerarse como órgano jurisdiccional a efectos de plantear una cuestión prejudicial. Tuvimos un acto que colaboró con nosotros Cristian, ¿te acuerdas, Loró? Sí. Y planteábamos esa cuestión, ¿no? Si era posible. Bueno, de hecho lo planteábamos con un notario, ¿no? Si un notario, que luego también hablaré de este tema. En este caso no es un notario, es un juez alemán, pero es el que está emitiendo el certificado sucesorio, ¿no? Bien, y aquí lo que es curioso de este caso es que en realidad es un tema de admisibilidad, si puede o no puede ese juez plantear la cuestión. Pero lo curioso es que para responder a esa admisibilidad, en el fondo está contestando a la pregunta que le está haciendo el juez, porque de hecho el juez le pregunta, bueno, esto luego lo veremos, si en el momento en el que emite el certificado está o no ejerciendo funciones jurisdiccionales, si puede... y de hecho, si se trata de una actividad jurisdiccional, entonces sí que podría presentar esa cuestión prejudicial. Bien, ¿y cuáles son los hechos que motivan esta sentencia? Pues bien, aquí se trata de un causante francés que reside en Alemania y que fallece en el año 21. En noviembre del 21, el cónyuge superstite solicita a un juez alemán que emita un certificado sucesorio europeo con el objeto de que la designe como heredera única. Y a tal efecto presenta un testamento mancomunado, manuscrito, firmado por los dos y por los cuales se declaran mutuamente herederos. Bien, paralelamente hay un hijo y unos nietos que impugnan la validez de ese testamento, consideran que el testamento no es válido, el testamento era de 2020, porque consideran que en ese momento, en el momento de realizar ese testamento, su padre ya no era capaz y que además la firma no es suya. Bien, ante esta situación, lo que el juez se plantea es si el hecho de que existan estas objeciones le permite o no le permite emitir ese certificado. Y en particular le pide al tribunal que interprete el artículo 67 del reglamento sucesorio y lo que en realidad le está preguntando es si él, al emitir este certificado, puede dar solución, puede resolver sobre estas objeciones o simplemente tiene que no emitir el certificado. Aquí, obviamente, si lo pudiera hacer, sí que está ejerciendo una actividad jurisdiccional. Si no lo puede hacer, no hay actividad jurisdiccional y, por tanto, no puede presentar la cuestión prejudicial. ¿Qué le dice el Tribunal de Justicia? Bien, el Tribunal de Justicia, nuevamente analizando la literalidad del precepto, el contexto, la sistemática del artículo y también los objetivos del reglamento sucesorio, entiende que el órgano jurisdiccional, el órgano que emite un certificado, no tiene ese poder de resolver las objeciones y que por tanto no está ejerciendo ninguna actividad jurisdiccional. Por tanto, aquí, aunque orgánicamente un juez y por tanto podría presentar esa función jurisdiccional, y de hecho el gobierno español es uno de los que se opone a que se considere que puede ser órgano jurisdiccional a efectos de presentar la cuestión prejudicial, pues aquí el juez entiende
que en el momento que ejerce, en el momento en que emite ese certificado, como no tiene ese poder decisorio, pues entonces no está ejerciendo y por tanto no es jurisdicción. Y ya, por último, la última sentencia es muy reciente, es una sentencia de 27 de marzo de este año, y en esta sentencia el Tribunal de Justicia lo que hace es interpretar el artículo 13. El artículo 13 del reglamento, que establece un foro específico, no sé si lo recordarán, pero es un foro para un tema muy particular, que son las declaraciones de los herederos, de los legatarios o de otros beneficiarios. Y aquí lo que establece el artículo 13 es un foro alternativo, que lo que pretende es facilitar la vida de estos herederos, de estos legatarios, que no residen en el estado de residencia habitual del causante, por tanto no residen en el estado donde se va a llevar la sucesión. Para no tener que desplazarse, prevé una competencia complementaria, alternativa, y dice que en esos casos, para esas declaraciones en particular, también será competente el juez de la residencia habitual, del heredero, legatario, de la persona que tenga que llevar a cabo esas declaraciones. Bien, aquí ¿cuál es el tema que se plantea? Pues bien, se trata de una menor que reside en Polonia, me parece, sí, que reside en Polonia, que es pariente del causante, que fallece en Alemania, y aquí el representante de esta menor se le pasa el plazo, quiere hacer una declaración de renuncia a la herencia, se le pasa el plazo, y entonces lo que solicita es al juez polaco, es decir, al juez de la residencia habitual de la heredera, le solicita que anule, bueno, que ratifique la anulación de los efectos jurídicos de esa falta de presentación de la declaración de renuncia. Y aquí, bueno, el juez polaco le pregunta al Tribunal de Justicia si esa competencia del artículo 13, esa competencia alternativa, incluye no solo competencia para recibir esas declaraciones, sino también para ratificar lo que le pide, en este caso, el representante del menor, ¿no? Que ratifique la anulación de los efectos jurídicos de la falta de esa declaración. Y aquí, nuevamente, el Tribunal de Justicia, siguiendo esos argumentos que suele utilizar, el literal, el contextual y el de los objetivos del reglamento, considera que no, que es un foro alternativo, pero un foro alternativo exclusivamente para ese tipo de declaración. Y aquí se está exigiendo algo más y que ese foro alternativo está muy limitado en el reglamento y que, por tanto, el juez solo es competente para recibir la declaración. En caso de querer presentar esa ratificación, tiene que ir al juez que está conociendo. Y Muy bien. con esto termino. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Beatriz y Cristina. Bueno, pues yo voy a hacer para finalizar, un pequeño balance de la aplicación notarial del reglamento durante estos 10 años y bueno, a través de las resoluciones de acción general, qué temas han ido surgiendo más recurrentemente durante estos 10 años. Bueno, pues son en teoría aquellos que plantean algunas dificultades, qué temas no están resueltos. Y bueno, pues comentarles, me voy a centrar en primer lugar en el tema de las disposiciones transitorias del Reglamento Europeo de Sucesiones, el artículo 83. Es muy habitual testamentos hechos antes de la aplicación del reglamento, cuando se aplicaba el artículo 9.8 del Código Civil, los notarios teníamos muy claro, pues se aplicaba la ley nacional del causante a la sucesión, sin perjuicio de posibles reenvíos. Pero bueno, sin entrar en el tema del reenvío, era muy habitual en estos testamentos, cuando venía un ciudadano francés, alemán, a hacer un testamento, pues frases como el testador es alemán y por tanto su sucesión se regirá por la ley alemana. Cosas de este estilo. Este tipo de frases un poquito de estilo, cláusulas de estilo, que ahora, visto 20 años después, dices, pues a lo mejor no tenía que haber puesto esto en el testamento, porque esto se puede considerar una elección de ley, no se puede considerar una elección de ley,
Y se están dando problemas con estos testamentos. Sobre todo, tenemos, por ejemplo, dos resoluciones, una de 28 de agosto de 2020, otra de 24 de julio de 2023, muy parecidas, eran supuestos en Cataluña. Siempre se busca, eran instituciones de heredero a favor del cónyuge supéstite, había hijos, y siempre un poco se busca, pues oye, pues que venga el cónyuge, se lo ponga a su nombre y que no contemos con los hijos. Si se aplica el derecho civil catalán, perfecto, pero si se aplica la ley de nacionalidad, en el primer caso era un ciudadano francés, en el segundo un ciudadano italiano de origen argentino, y en esos casos pues el legitimario se le debía haber llamado. Y, por ejemplo, la resolución de 28 de agosto de 2020, que era un testamento del año 2006, ¿qué decía el testamento literalmente? Dice que tiene en la actualidad nacionalidad francesa. Por ello, se halla sujeto al derecho civil francés, por el cual se ha de regir su sucesión. O sea, no hay una frase de yo elijo el derecho francés, sino este tipo de cláusulas de estilo. Y aquí la Dirección General entendió que sí que había cierta elección de ley y entendió aplicable el derecho francés. Y, por lo tanto, exigió que comparecieran los hijos legitimarios, la legítima pars bonorum, y que no bastaba con que el cónyuge único heredero se adjudicara los bienes. El notario, pues, en su informe, pues, en su recurso, pues, decía que había que distinguir entre declaraciones recognoscitivas, tú reconoces cuál era la ley aplicable a la sucesión en ese momento, antes de que entrara en vigor y se aplicara el reglamento, de declaraciones sustantivas, donde tú eliges la ley aplicable. Pero en este caso, pues se entendió que había una elección de ley tácita y se aplicó el derecho. La Dirección General consideró que no era inscribible el documento sin contar con los legitimarios. El segundo supuesto, el del ciudadano italiano, ¿qué decía el testamento literalmente? Bueno, lego lo que por legítima corresponda, según su ley nacional, a las personas que acrediten tener derecho a ella. Instituye heredero universal a su esposo. Y dice ser este su primer testamento. Cuarto, todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto a la ley nacional de la testadora. Y hay declaraciones, lo anterior sin perjuicio de la ley nacional. Lega lo que diga según su ley nacional. Aquí yo creo que los notarios tenemos que ya, yo supongo que el reglamento europeo de sucesiones durará muchos años. Pero yo ya no pongo estas cosas, yo ya pongo sin perjuicio de lo que diga la ley aplicable a su sucesión en el futuro, porque yo qué sé, España sale de la Unión Europea y se va a aplicar el 9.8, no creo. Pero oye, cosas más raras se han visto. Hay que hacer los testamentos con cuidado, porque dices, dentro de 20 años, a ver si en vez de residencia habitual, no sé, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas. Aquí, en esta resolución, la Dirección General consideró que no había elección de ley aplicable, pero fíjense qué grises hay allí, qué diferencia esto de lo otro. Hay menciones a la ley nacional, pero dice que, además menciona la resolución anterior del 2020, donde sí que se mencionaba como ley rectora de sucesión al derecho francés. Pero aquí consideró que no había, que era una conjetura el entender que había una elección de ley. Yo creo que esto se lo planteas a un jurista, a otro, y te pueden dar soluciones totalmente distintas. Otra resolución de 29 de noviembre del 2024, está muy reciente, era una ciudadana, doble nacionalidad, mexicana y española, vecindad civil gallega, que hizo un testamento en México el año 2011 y nombró heredero todo a su cónyuge. Y a hijos no se hacía ninguna mención de legítimas ni de nada. Al parecer era un testamento hecho ante un notario mexicano a la mexicana, porque allí no hay legítimas, al parecer, sin perjuicio de determinadas obligaciones de alimentos a favor de parientes. Y se dice, oye, el registrador denegó la inscripción, lo calificó negativamente porque entendía que tenían que no se mencionaba a los hijos legitimarios. Y la Dirección General consideró que no había elección de ley, ni elección de ley tácita. El hecho de hacer el testamento ante una autoridad de tu país o decir soy nacional mexicano no es una elección de ley. Ni siquiera hacer el testamento a la mexicana prescindiendo de todos los legitimarios. Bueno, pues parece que a lo mejor está eligiendo porque se ha olvidado totalmente de los hijos. No hay elección de ley y por lo tanto se aplica el derecho civil gallego. Curiosamente, esto yo no entiendo muy bien el registrador cómo lo paró, sí que se inscribió el documento porque la legítima en Galicia es un derecho de crédito, ahora como en Cataluña. Y sí que se inscribió, pero la Dirección General dejó claro que no había elección de ley. Y otro supuesto es una resolución de 21 de mayo de 2024. Este no es tanto de disposición transitoria, aunque sí que menciona el artículo 83.4. Y se trata de una ciudadana británica residente en España y hizo testamento a favor de uno solo de los hijos. No se mencionó nada de elección de ley, nada. Al otro hijo no le dejó nada. Y tenemos el problema, oye, si se aplica el derecho común porque reside aquí, pues el otro hijo tiene derecho a su legítima pars bonorum, tiene que comparecer la herencia. Se hizo la herencia sin comparecer ese hijo, se denegó la inscripción y la Dirección General pues dio la razón al registrador en que no había una elección de ley.
hecho de que tú te olvides de uno de tus hijos, por mucho británico que seas, que tengas libertad de testar, pues tenías que haber hecho una elección de ley porque residía en Marbella o Madrid, estaba entre los dos lugares, pero bueno, entendió que además en el testamento no habían menciones a instituciones de derecho inglés, derecho escocés, y por lo tanto no había que considerar que hubiera una elección de ley. Por tanto, estos son casos que se van planteando, ¿eh? y puede haber, seguro que seguiremos viendo las notarías. Luego quería mencionar, bueno, esto lo voy a mencionar unos segundos, el problema de los pactos sucesorios y los ciudadanos extranjeros. El hecho de que, ya saben, esto hemos dedicado un acto, pero hubo 3 resoluciones. No se ha repetido, no sé si es que los notarios ya lo vamos teniendo claro, ¿no? Hubo 3 resoluciones entendiendo que los ciudadanos extranjeros residentes en España no podían hacer pactos sucesorios. Una resolución de Mallorca, otra de Ibiza y Formentera, otra de Galicia. Curiosamente, la de Galicia fue después de una sentencia del Tribunal de Justicia de Baleares que entendió que revocó la resolución de acción general. Yo creo que los notarios en general tenemos claro que sí que pueden hacerlo. Yo lo hago en mi notaría. El otro día hice un pacto de atribución particular de un ciudadano de Países Bajos residente a favor de sus hijos con toda tranquilidad. No se han dado más resoluciones. No sé si la decisión general me pareció aquí muy errada en estas resoluciones, pero bueno, simplemente mencionarlo, que es un supuesto que se planteó bastante. El tema de la apostilla, tenemos un artículo, el 74 del Reglamento Europeo de Sucesiones, que dice que no se exigirá legalización ni formalidad alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro en el marco del presente reglamento. Los notarios, y yo creo que los operadores jurídicos en general, teníamos claro que esto se aplicaba al certificado de sucesión europeo, que no se exige apostilla. Pero realmente hasta el 2021 no hubo una resolución que obiterdicta dijo, oye, estáis hablando de apostilla en todo esto, tened en cuenta el 74. Lo mencionó obiterdicta y no fue hasta el 2023, hasta noviembre, o sea, ya llevábamos 8 años de aplicación del reglamento, donde se dio el problema y la Dirección General, en un recurso donde el registrador había denegado la inscripción por no estar apostillado legalizado, unos Erbschein, el certificado de sucesión europeo alemán, pues entró en este tema por fin y entendió que no era necesario. Y además dijo, no es necesario ni los certificados sucesorios, ni los pactos sucesorios, ni los testamentos, todo eso ya sea judicial o notarial, de estas 2 partes en el reglamento europeo, obviamente. Y está claro, la disposición transitoria que hablábamos antes, el artículo 83.1, habla de que este reglamento se aplica a las sucesiones abiertas desde el 17 de agosto del 2015, inclusive. ¿Se aplica a las sucesiones abiertas con anterioridad? Pues esto es un tema, yo creo que más dudoso. La Dirección General dijo que sí en este supuesto porque el certificado, aunque era de una sucesión anterior, eran 2 herencias de un matrimonio, una del 2004 y la del 2021. Y dijo que la del 2004 también se aplicaba a la exención de la necesidad de legalización porque el certificado se había emitido con posterioridad al 2015. Si no se hubiera emitido con posterioridad, pues no sé qué decirles. Aquí eran sucesiones que estaban muy relacionadas una con la otra. Aquí entendió la Dirección General que había que facilitar la libre circulación, buscar el efecto útil del reglamento, facilitar la vida de las personas, y entendió que no era necesario. En otros supuestos, pues habrá que ir viendo. Y luego quería terminar entrando también en el tema del certificado de sucesión europeo. Ya tenemos unas cuantas resoluciones sobre esta materia. El certificado de sucesión europeo a mí me gusta, pero he de decir que no veo que haya triunfado de momento del todo. O sea, yo de todas las herencias que tengo continuamente herencias de franceses, belgas, holandeses, y les podría decir que a lo mejor el 10% de las herencias me viene un certificado de sucesión europeo, mientras me siguen llegando sobre todo certificados sucesivos nacionales. En Francia, la acta de notoriedad francesa es 9 de cada 10, diría. El Erbschein en Alemania, pues también en general. Algún certificado te viene, pero no tantos. Y nosotros emitimos certificados. Yo alguno he emitido, pero tampoco muchos, porque, bueno, quizás son más gente no residente y se emite el certificado por la autoridad competente, por la residencia habitual extranjera, aunque cada vez va habiendo más personas que residen aquí, luego se quedan con algún bien en su país y vamos emitiendo alguno para que lo utilicen allí. Pero bueno, creo que tenemos que utilizarlo más, se irá viendo más en el futuro, pero a mí me gustaría verlo más, pero todavía se ven muchos más certificados sucesorios nacionales. En materia de certificados sucesorios europeos, pues, por ejemplo, el tema de la traducción, de tener un certificado sucesorio alemán, hay que traducirlo para llevarlo al registro, sobre todo teniendo en cuenta que hay versiones multilingües. O sea, tú el certificado nosotros, por ejemplo, al hacerlo, yo lo hago a veces, tienes un programa de justicia que tú vas rellenando unos campos y dices, lo quiero emitir en húngaro, en alemán,
en francés. Lo puedes hacer. Yo me atrevo con los idiomas que conozco un poquito, inglés, francés, alemán, pues que me lo imprima de esa manera y lo envío así. Nos llega, en estos casos se trataba de un mismo notario y un mismo registrador ahí en Canarias, que deben estar peleados entre sí. Con 6 años de diferencia se les planteó el mismo problema y en ambos casos la Dirección General entendió, ¿se puede exigir traducción? La verdad es que como hay las diferentes versiones multilingües, tú puedes ir comparando una y otra, es un poco incómodo, pero no sería necesario. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos campos que sí que tú puedes rellenar con algunas frases, pocos, 3 o 4. Por ejemplo, hay restricciones en cuanto al derecho que se atribuye al heredero, pues pones sí, tal cosa, no tal cosa. Bueno, hay 3 o 4 campos que hay que rellenar. Lo demás son cruces que no exigen ninguna traducción más que comparar con la otra versión. La Dirección General dice que sí que puede exigir la traducción al registrador, sobre todo por esos campos, pero en estos dos casos se estimó el recurso del notario. ¿Por qué? Porque el artículo 150 del reglamento notarial nos permite a los notarios traducir, si conocemos el idioma, plasmarlo en la escritura o la traducción y de ese modo pues le ahorras el hecho de aportar la traducción. Y en este caso el notario tradujo esos 3 o 4 campos, que había una frase en cada uno, una cosa facilita, y entendió la Dirección General que era inscribible directamente sin necesidad de aportar una traducción jurada del total certificado de sucesor europeo. Otros 2 casos de certificado de sucesor europeo, por ejemplo, curiosos, uno del año 2024, 31 de enero, se trataba de un certificado de sucesor europeo francés, una herencia del 2021. Eran herederos la viuda y los 2 hijos. Y se decía en el certificado de sucesor europeo, al final hay un anexo diciendo los derechos que corresponden a cada heredero. Y puedes poner tantos anexos como herederos haya. Y la viuda se decía, bueno, le corresponde, además de la cuota en la comunidad conyugal, le corresponde 1/4 parte en pleno dominio y 3/4 partes en usufructo. Se hizo con base a ese certificado de sucesor europeo, se fue a un notario español y se hizo la escritura de herencia, comparecieron el cónyuge, viudo y los 2 hijos, y se adjudicó todo el bien al cónyuge, diciendo que bueno, pues los hijos ya recibían otros bienes en Francia. Se denegó la inscripción. ¿Por qué? Porque el certificado era incompleto. Había ese anexo solo en relación a los bienes de la cónyuge viudo, pero no se decía qué derechos correspondían a los hijos. Y la Dirección General dio razón al registrador entendiendo que era incompleto el certificado de sucesor europeo. Por mucho que el bien solo se lo atribuyas al cónyuge, por mucho que los hijos incluso consientan, el certificado debe estar completo y debe contener, diríamos, el 100% de las atribuciones sucesorias, cuánto correspondía a cada uno de los herederos. Además es importante quizás en términos fiscales, por ejemplo, porque aunque bueno, pues, a veces nos ocurre en las notarías que uno de los hijos no se le atribuye nada, se le atribuyen los bienes en Francia, dice, pero tengo que pagar aquí impuestos porque tengo un porcentaje. Tengo que tener un NIE también, si no se me atribuye nada, ¿por qué tengo que tener un NIE? A los renunciantes también se les exige NIE, pues los extranjeros un poco se les entienden que es un poco absurdo eso, tener un NIE cuando renuncio a la herencia, tener un NIE cuando no se me atribuye ningún bien en España, pero bueno, como ha sido llamado. Tenemos otro supuesto de 6 de junio del 2024, era un certificado de sucesor europeo de 2 herencias. Era un matrimonio español residente en Francia, estaban casados en gananciales, y habían fallecido los 2. Y el notario francés expide el certificado de sucesor europeo de los 2 causantes españoles, era el competente por residencia habitual. Y había 2 testamentos hechos a la española, o sea que conforme el artículo se hablaba de tercio de mejora, etcétera, y se consideró que el artículo 83.4 había una ficción legal y se entendía que se aplicaba el derecho español. Pero ¿qué pasa? Que el certificado solo decía corresponde a cada hijo 1/3. Punto final. El registrador lo denegó la inscripción. ¿Por qué? Porque faltaban 2 cosas. Pero aún así se escribió. Faltaban 2 cosas. Uno, la liquidación de la comunidad conyugal. El registrador exigía decir en cada herencia, explícame en el certificado qué bienes corresponden a cada herencia, porque hay previamente una disolución y liquidación de la comunidad conyugal. No decía nada. Y segundo, yo leyendo la resolución la he leído 2 o 3 veces y no me acaba de quedar esto claro. Pero parece ser que se delimitaba a decir, oye, a cada hijo 1/3, punto. No decía, este bien concreto, 1/3 parte divisa a este hijo, no, 1/3 a cada hijo. Yo un certificado así digo, esto no se escribe ni loco. Además no había herencia, no había escritura de herencia ante notario español, directamente ese certificado. Pues se inscribió. ¿Por qué? Porque la Dirección General entiende, que esto no se utiliza casi nunca, que se puede inscribir la herencia a nombre de la comunidad hereditaria, diciendo la cuota que corresponde en abstracto a cada heredero en el bien. En toda la masa hereditaria, perdón. No hace falta concretar el tercio, si le corresponde 1/3 en ese bien concreto. Eso
suscripción, diríamos, provisional. El día de mañana, cuando haga la partición, pues ya se dirá exactamente, se concretará su cuota en determinados bienes. Y se inscribió este certificado sucesorio europeo. Y finalmente, la última resolución de certificado sucesorio europeo es de 9 de julio del 2024. Era un supuesto en que se había expedido el certificado, la copia, por un plazo de 1 año, cuando la ley dice en principio que son 6 meses, el reglamento europeo, y por eso lo hecho, entendía que no debía inscribirse. Había una sentencia, recuerdo, del Tribunal de Justicia Europea, que se había expedido un certificado sucesorio europeo por un notario español por tiempo indefinido. También dijo que no valía, aunque como sí que se había presentado en los 6 meses, pues decía, bueno, pues entendemos que por 6 meses, si se ha presentado en plazo, pues que se admita. A todos los notarios nos choca esto de expedir certificados con fecha de caducidad, porque no estamos acostumbrados. Las declaraciones de herederos por tiempo indefinido, pero allí en Europa pues se iba más esto. Y también en el certificado sucesorio europeo otro defecto fue que el reparto de los bienes se hacía en base al título sucesorio, pero en base también a una donación que se había hecho también pues simultáneamente ante ese notario y bueno, entendía la dirección general que no, que la donación tiene que tener otro cauce, tendrá que hacerse una escritura pública española de esa donación, salvo que fuera una donación mortis causa y sí que hubiera entrado en el ámbito de aplicación del reglamento. Esto, bueno, en cuanto a estas 3 materias, hay resoluciones también muy recurrentes en otros temas. Por ejemplo, es necesario un certificado de últimas voluntades de ese ciudadano, de ese causante extranjero residente en España. Hay resoluciones a favor, en contra, depende de las circunstancias. Se ha tenido, si es más o menos probable que haya hecho testamento en su país. También tenemos 5 o 6 resoluciones sobre si es necesario el executor, las sucesiones de británicos, ciudadanos no residentes que han hecho un testamento simpliciter en España. Entiende la dirección general que no. Los testamentos simpliciter también es muy recurrente desde el reglamento, a la dirección general no le gustan nada. También un poco incurre en cierta confusión entre unidad de ley sucesoria y unidad de título sucesorio. Bueno, esto daría para muchos actos. Y nada más, como balance, yo diría que los notarios, lo comentaba ya nuestro decano antes, yo estoy muy satisfecho de la existencia del reglamento. La verdad es que cuando tienes ciudadanos residentes alemanes, franceses, te vienen a hacer un testamento y usted lo hago como... Sí, te quedas... Perfecto, no tengo que pensar. ¿Qué es lo que quiere el reglamento al final? Que la autoridad aplique su propio derecho. Y yo me siento muy cómodo aplicando el derecho civil catalán. Pero si tengo que aplicar el derecho civil alemán, francés, pues ya me hace arremangarme, estudiar. Y al final lo que quiere el reglamento es eso, facilitar la vida. Y tenemos muchos ciudadanos residentes, extranjeros, además europeos, residentes en España. Además luego ser europeos con estados partes del reglamento, pues no tienes problemas de competencia, no tienes problemas de falta de reconocimiento en su país. Y yo creo que bueno, pues el balance es positivo y bueno, habrá que seguir viendo en el futuro. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora sí que pasamos al turno de preguntas. María Valls. Forma, a lo mejor esta persona que ha hecho un testamento con el derecho catalán luego ha cambiado de residencia y valdría la pena que lo volviera a hacer, pero con el derecho que... Otro tema que quería comentar es que, claro, nosotros lo entendemos todo bastante bien, los españoles. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un derecho, en el cual hay las de vecindad civil, incluso marido y mujer pueden tener la vecindad civil y aún no ser aplicable una legítima y a otra. ¿Entendéis, no? Entonces, claro, pero claro, lo explican los franceses y esto les pone nerviosos. Y el reglamento europeo en Francia está teniendo este problema. En Italia también. En Alemania no tanto. Y por último, simplemente y muy rápido. Claro, cuando hablamos de residencia, tenemos una legislación fiscal bastante dura. Casi en todos los países que tienen como mínimo la mitad de residencia en un lugar para poderse acoger al tema fiscal. ¿Habéis notado que de alguna forma quizá este elemento pueda ser tenido en cuenta en alguna sentencia? De momento no, ¿verdad? A ver, ¿tú quieres contestar o...? A ver, yo en relación al... A ver, lo que está clarísimo y el TJU en todas las sentencias lo deja muy claro es que la residencia habitual a efectos fiscales
no es la residencia habitual de la que habla el reglamento a efectos de competencia de autoridades y de ley aplicable. Es más, está diciendo que la definición tiene que ser una definición autónoma. Por tanto, un criterio que es propio de la legislación fiscal española no lo podemos utilizar de ninguna de las maneras. Entonces, no lo podemos utilizar de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa? Que el aplicador del derecho tira mano de lo que conoce. Y entonces el criterio de los 6 meses en la práctica española acaba teniendo un peso que no es el que debería tener. ¿Qué ocurre aquí? Que si no se pelean, pues estas cosas al final en las sentencias que he señalado yo en mi ponencia, que eran relativas a otros ámbitos, no de sucesiones, fue alguien que dijo, oiga, que la residencia habitual no está aquí. Pero tiene que ser la otra parte, alguien que se oponga, y en el ámbito sucesorio tiene que ser alguien al que no le guste la disposición mortis causa normalmente, o que vea que se ha privado de una legítima, que tenga ciertas expectativas. Hasta que no se da ese caso, pues esto funciona y ya está. Pero obviamente el problema que tiene, a mí lo que me ha gustado mucho de lo que has dicho es el tema este de la residencia habitual, de que la gente se tiene que acostumbrar a pensar que no puede testar una vez y que ya está. Y una de las sentencias que yo comentaba, RK, es una sentencia que lo ves muy claro. Estos eran unos señores alemanes que otorgan en el año 70 y pico, cuando tenían 40 y algo, otorgan un testamento hológrafo, conforme a derecho alemán, que lo hacen mucho porque en Alemania testar vale mucho dinero. Entonces, hacen un testamento hológrafo. Luego, están viviendo en la Costa del Sol, pero como ellos pasan temporadas del año en Alemania y hablan alemán y seguramente pues ni se les pasa por la cabeza pensar que igual no se les aplica derecho alemán. Y es cuando la señora va a Alemania a pedir el Erbschein, el certificado sucesorio, que le dicen, bueno, pida usted europeo porque como tiene la casa en España, entonces sale el hermano del causante y dice que la residencia habitual no está en Alemania y que por tanto aquí usted no es competente. Y a partir de aquí se monta todo, pero es porque hay alguien que lo hace valer. Y esto de cada año, por ejemplo, también tenemos que pensar que hay estados terceros, que el mundo no se acaba en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer una profesio juris conforme al reglamento de sucesiones europeo, pero si luego te vas a vivir a la Argentina, igual esto no vale para nada. Por tanto, hay que hacer como un traje a medida. Y ese traje a medida hay que hacerlo teniendo en cuenta. Luego, Pablo, esto que tú has dicho, que tú estás muy contento porque puedes aplicar el derecho catalán. Sí, bueno, para los ciudadanos europeos me quedo tranquilo. Te quedas tranquilo. Pero fíjate tú que una de las cosas que está pasando es que en el estudio este del MAPE, este estudio que he mencionado yo, es muy interesante porque entonces dicen, bueno, a ver, la profesio juris. La profesio juris teóricamente es una gran cosa. Pero resulta que la gente que puede elegir el derecho de su nacionalidad, claro, también alguien le tiene que decir, oiga usted que puede elegir el derecho de su nacionalidad y que además a usted le conviene más por esto y por esto y por esto. Porque si no se lo dicen... No, yo en los testamentos, ya siempre con los extranjeros, hay una cláusula de si sí o si no. Claro. Y con la explicación. Y aunque no elija, digo, el testador no elige su ley nacional después de advertirle de esto. Y por lo tanto le explico que se habrá aplicable a día de hoy, no creo que haya ningún cambio, la ley de solvencia habitual última. Sí. Algo Claro, así. pero la residencia, y luego la residencia habitual, en el caso de gente, por eso los ejemplos que yo ponía, claro, cada vez hay más gente así. Hay gente que dices, bueno, yo estoy medio año aquí, luego medio año allí, luego resulta que me pongo enfermo y ya no me puedo mover, o luego resulta en Europa ahora un caso que está siendo muy frecuente, yo creo que también llegará a España, es gente, por ejemplo, alemanes que los ingresan en residencias en Polonia. ¿Por qué? Porque el coste es inferior. Y entonces, pues claro, los ingresan en una residencia en Polonia.
Y entonces los ingresan en una residencia en Polonia. El asistente, el betreuer alemán, ese toma la decisión de que teniendo en cuenta la situación patrimonial de esta persona, te ingreso en la residencia en Polonia. ¿Eso implica cambio de residencia habitual o no? Y No sé, en situaciones de esas complejas de fijación del domicilio, hombre, si ya les conviene su ley nacional como rectora de sucesión, lo ideal es que elijan y así ya no hay peleas. Siempre, bueno, o sea, Pero si hablando de cambia. ciudadanos de la Unión Europea, no, que eligen su ley nacional, vamos, que esa ya es inmutable. Pero tened en cuenta una cosa, yo siempre digo, el testamento, a los de aquí también, hay que leerlo cada 3 años. Claro. Pero Pero no recordad- solo el testamento, en general. No, bueno, no. en Toda general, sí, situación sí. internacional Sí, sí, sí. puede generar eso, ¿no? Pero recordad una cosa, habrá un día un testamento que será el último que hagáis, porque ya no tendráis capacidad para hacer otro. O sea que, a ver, que es un tema complicado. Pero que eso no solo ocurre con los testamentos, también, por ejemplo, con los pactos prematrimoniales o es que las situaciones de este tipo de parejas o de personas que tienen una vida muy internacional, es que les has de advertir. Si cambias en algún momento, si cambian tus circunstancias, te has de plantear la validez de lo que... Y en estos casos que yo comentaba, uno de los problemas que hay es que va a depender, de momento, hasta que no haya jurisprudencia del TJUE que pueda dar alguna orientación. Hay algunos países en los que van a decidir una cosa y en otros no. Los franceses, está el señor Johnny Halliday viviendo en California, otorga testamento conforme al derecho de California, pero no elige, porque no quiere elegir el derecho francés, porque como quiere cargarse la legítima, lo único que podía elegir era el derecho francés. Entonces no quiere elegir el derecho francés, se piensa que como reside habitualmente en California le van a aplicar el derecho de California y puede prescindir de la legítima, y luego van los tribunales franceses y dicen que tiene vínculos muy importantes con Francia y que la residencia habitual está en Francia. Al final han llegado, hay el caso Halliday que llega a la Audiencia Provincial de Nanterre, pero luego hay 2 sentencias de la Cour de Casación que son muy parecidas, también de personas que tú dirías, visto así a efecto de presencia física, hombre, esta persona llevaba muchos años viviendo fuera. ¿Una pregunta más? Muchas gracias por la exposición. Yo os quería preguntar si en relación al plazo de 6 meses de duración del certificado y en relación también a la residencia de las personas adultas con discapacidad, si hay previsión, justamente porque está pendiente de revisión este reglamento, de quizás modificarlo y en especial con lo de los 6 meses, ¿no? De alargarlo, porque yo creo que esto también hace que no se emitan, porque justamente en las herencias internacionales 6 meses no es nada, igual que no es nada a efectos fiscales, que la mayoría de veces hemos de pedir que se alargue el plazo. Bueno, hay una sentencia en lo de los 6 meses, yo no lo sé, si a lo mejor tú, Cristina, que estás más metida en estos temas, los 6 meses, lo bueno que tiene es que se cuentan desde el momento, o sea, hay que contar los 6 meses en el momento en que se te presenta la autoridad, o sea, de presentar la demanda o presentarlo al notario, prepárame esta herencia. Yo te podría dar, los notarios, nos dice la Dirección General en muchas ocasiones, que cuando se nos presentan documentos, el ciudadano tiene derecho a que le demos copia sellada del día en que se ha presentado. O sea, que si me lo traen a los 5 meses y 25 días para preparar una declaración de herederos, una herencia, ya ha cumplido el plazo. El hecho de que yo me retrase y tarde en hacerlo 2 semanas, 3 semanas, no impediría. También habla el reglamento de excepcionalmente se puede pedir por un plazo superior, siendo que tiene que haber una causa justificada. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Y yo no sé si, supongo que en estos informes que se presentan a lo mejor alguien lo plantea, no lo sé. Yo la negociación no sé cómo irá. Lo que sí que te puedo decir es que seguramente la modificación nos vendrá por la digitalización. Porque si tú utilizas herramientas digitales, si tú emites el certificado y tienes un registro que es fácilmente comprobable, el renovar, tiene sentido también que tenga una duración limitada porque, claro, puede surgir alguna circunstancia que haga que lo que dice el certificado ya no sea válido. Es decir, lo que no queremos es tener un certificado que ya sea como una bomba de relojería y que no lo pueda destruir nadie. A mí precisamente, y es que los españoles no estamos acostumbrados a esto,
Yo lo he hecho alguna vez porque funciona muy bien nuestro sistema. Tenemos un registro de últimas voluntades de más de 100 años, tenemos testamentos abiertos notariales que dan gran seguridad y todos registrados. Yo he tenido un problema en esta materia, nunca con una asociación española, pero sí con una asociación alemana. Te traen certificado de últimas voluntades español, alemán, no hay testamento, residente aquí, alemán, herencia, certificado de europeo, me pidieron 6 o 7 copias. Aparece luego en una caja suiza un testamento hológrafo del alemán. Y tuve que rectificar el certificado. Obviamente estos primeros a los 6 meses caducaron. Esto en Europa pasa más, precisamente por lo que tú dices, el coste también de hacer un testamento, que le tienes que decir al notario qué es lo que tienes, y si tienes mucho, el testamento no te cuesta, vete a saber. Porcentaje, sí, va por porcentaje. Y en España, gracias a bueno, pues el testamento es barato, da mucha seguridad y hay muchas sucesiones testadas. Y yo creo que en ese sentido es porque no estamos acostumbrados a ese plazo de caducidad por errores, pero en Europa pasa un poco más. Bueno, ahora empezaremos se está negociando el reglamento de personas, pero no se prevé que hagan ningún. Que llevan ya muchos y quieren hacer porque la definición. Nada. Lo que sí que he oído comentar es que se puede elegir la ley de la última. Sabes que ahora solamente puedes elegir la ley de la nacionalidad. Tú eliges la ley de la nacionalidad que tienes de la elección. Una opción podría ser que pudieras elegir la ley de la residencia actual que tienes en el momento de elección. Ya quedará. Claro. Es por aumentar la autonomía de la voluntad, ¿vale? Pero más que hacer una definición, porque las definiciones al final complican. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la exposición. Entonces, yo quería plantear una pregunta y luego 2 o 3 reflexiones, depende de la respuesta a la primera pregunta. El caso, es que no he leído la resolución al que te referías, Pablo, de la sucesión del hispano-mexicano. Sí. ¿Es la sucesión de un causante que fallece después de la entrada en vigor del reglamento o antes? Después. El testamento es anterior, es del 2011, Exacto. creo recordar, pero la sucesión se abre con posterioridad al 17 de agosto del 2015. Sí, mira, te voy a decir. Vale, y el testamento es anterior. Sí. Vale, entonces yo quería hacer 3 reflexiones. Una primera reflexión es que, claro, el legislador intenta resolver este supuesto, el de la persona que otorga testamento antes de haber entrado en vigor el reglamento, incluso antes de que pudiera concebirse que se adoptara un reglamento al respecto, y intenta salvar lo que ha dicho María, ¿no? Uno otorga testamento y luego no lo revisa, ahí está el testamento y queda como última voluntad del causante. Entonces, en el artículo 83.4 intenta salvar el legislador esta situación diciendo si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015, con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión. Pero bueno, esto es un despropósito total. Es un absurdo. Es decir, intenta salvar un bache, pero en realidad, ¿cómo va a poder elegir? ¿Cómo podía haber elegido una ley que no podía elegir? Y este caso es clarísimo, porque ni en el sistema español ni en el sistema mexicano cabía la posibilidad de elegir la ley aplicable. Entonces, este señor que tenía la doble nacionalidad, que residía en aquel momento en México y que otorga en México el testamento en un país en el que rige la ley del domicilio, bueno, y hay una preterición, ¿no? Pues yo deduciría que hay una elección de ley. Interpretamos a la luz del artículo 83.4. Pero lo que ha querido es que se aplicara, ¿no? Porque muchas veces hay una especie como de justicia material, ¿no? O pensando en los hijos, ¿no? Y sobre todo una concepción muy legitimaria de la sucesión. Esta era una primera reflexión. Y luego 2 reflexiones en torno al tema de la discapacidad.
es un tema, bueno, preocupante que ha salido, ¿no? Alba ha presentado pues una pregunta al respecto. Yo creo que tiene trascendencia, además, en un supuesto en el que converge el reglamento de sucesiones para determinar la residencia habitual y la ley rectora de la discapacidad. Bueno, y aquí, bueno, esto es una cuestión previa. Una cuestión previa que además que no está resuelta en el reglamento. Y yo creo que es una de las cuestiones que debería de resolverse Hay en dos nuevo. resoluciones de este tema, ¿eh? ¿Perdón? Hay dos resoluciones sobre esto. Uno es más interregional, ¿eh? Y otra menciona un poco el reglamento europeo y habla un poco de... Eran supuestos en que se aplicaba la sucesión se regía por el derecho civil catalán, que entiende que la aceptación es por el Ministerio de la Ley Urbanística e Inventario y no se exige autorización judicial. Y en cambio, la persona discapacitada, que una creo que era del País Vasco y otra de otro país, y la Dirección General estimó el recurso y entendía que se debía inscribir, porque este tema de la aprobación judicial o no, a regirla por la ley sucesoria o el tema del beneficio de inventario. Claro, pero en supuestos interregionales no hay problema, porque la Sí. norma de conflicto rige en todos los territorios. Voy a ver si recuerdo Claro, cuál en era. supuestos internacionales se unifica la norma de conflicto en materia de sucesiones, pero todavía no está unificada la norma de conflicto en materia de discapacidad. Y esto puede conllevar problemas, sobre todo si tenemos en cuenta, y yo estoy de acuerdo, que hay que dar peso al elemento subjetivo. Pero claro, cuando hablamos del discapaz, Exacto, a ver, es verdad que hay que respetar la voluntad del discapaz, pero no, a ver, quizá no hay es así en todos los derechos. Hay una serie de sentencias en diferentes estados, que claro, es lo que te digo, que no se pueden comparar porque el caso nunca es exactamente igual y el grado de discapacidad tampoco puedes decir es que es Exacto. exactamente igual. Pero parece que la tendencia que hay es, si es una persona que ya no tiene voluntad o que no la puede exteriorizar de ninguna manera, a partir del momento en el que deja de tener esa facultad, ya no se puede modificar la residencia. Pero eso es una solución de la jurisprudencia de algunos países que yo también la veo problemática. Porque Aunque luego, se haya desplazado la residencia habitual, aunque de se haya facto. desplazado la física, ¿vale? Entiendo. ¿Entiendes? El físico. Pero claro, la residencia habitual es un una- elemento fáctico. Ya, pero por eso te digo que aquí la residencia habitual cada vez se nos está complicando más. Claro. Y yo creo que la solución de cara a lo que sería la planificación tiene que pasar por la elección de la ley aplicable, en el momento en el que se puede hacer una elección. Elección de la ley aplicable a la residencia habitual, ¿o no? Elección de la ley aplicable, posiblemente aumentando las posibilidades, no tener que elegir únicamente la nacionalidad, o sea, que no fuera una profesio juris, sino que fuera una elección de la ley aplicable que comprendiera la residencia habitual. Es decir, que tú pudieras decir, yo quiero planificar, porque yo ya tengo unas circunstancias, quiero planificar lo que va a pasar con mi futuro, ¿no? Mis bienes y mi persona. Entonces, que tú puedas elegir la ley de tu nacionalidad o la de la residencia habitual que tienes en el momento en el que haces esta planificación. Y que lo que pase luego, si te trasladas de residencia habitual, como has hecho esta elección consciente, ya... Habrá miedo de fraude de ley ahí, supongo, ¿no? Ahí iba yo. Me voy a Navarra un año y luego me voy. Tienen miedo Claro. de esto, pero es Claro, porque claro. tienen miedo de esto, pero a ver, el fraude de ley, yo soy muy escéptica, ¿eh? Pero claro, es que el fraude de ley es otro problema. Lo Es un mismo problemón. que la cuestión preliminar o cuestión previa. Porque el fraude de ley lo despacha en un considerando, pero no lo regula como tal el fraude de ley, el legislador europeo. Y claro, hay Por eso distintas los tradiciones. franceses hubieran debido presentar recursos, Claro. pero no lo han querido hacer. Exacto, porque no hay una doctrina europea sobre fraude de ley. Entonces, respecto al fraude de ley, claro, esta es una cuestión y ahora se ha puesto de relieve, que no solo afecta a la residencia habitual, sino también a la nacionalidad. Por ejemplo, el caso típico de estos hispano-argentinos o personas que no han estado nunca en Italia
y que en cambio han adquirido la nacionalidad italiana, y escogen como ley rectora de su sucesión la ley italiana. ¿Hay un fraude de ley? Bueno, No, en creo que principio no, pero se abre la puerta a que pueda argumentarse que hay un fraude de ley. El artículo 22, en principio, lo admite. Es una cuestión que se podría argumentar, podría discutir. Y luego también que este fraude de ley, claro, tiene un impacto en derecho aplicable, pero también en el ámbito de la competencia, porque es la regla general. O sea, que bueno, que sí, realmente estas cosas digamos, Queda mucho. a Da debatir. para mucho. Haremos más, muchos más gracias. actos, supongo. Sí, haremos más. Había por allí atrás. Gracias, buenas tardes. Bueno, este letrado, llevo bastantes asuntos con alemanes, ¿no? Entonces ahora tengo una duda existencial porque tengo una alemana que lleva muchos años empadronada en Ibiza, pero con domicilio fiscal en Barcelona. Entonces me ha hecho pactos sucesorios conforme al derecho y además ha otorgado aquí testamento. Entonces, por un lado, el domicilio fiscal por actividad lo tiene aquí, pero está empadronada en Ibiza. Entonces, claro, la duda que tenemos es, el fallecimiento, ¿qué código civil aplicable será el sucesorio, el del Código Civil catalán, el de Ibiza, porque está empadronada? Y entonces, no tengo respuesta Bueno, para este asunto. yo creo lo ha dicho Cristina, es un concepto autónomo europeo donde esté el centro de vida, hay supuestos grises. Está claro que si ella vive en Ibiza, físicamente en Ibiza, y tiene vínculos sociales en Ibiza, y aquí lo que tiene es fiscal, tiene Bueno. más. A ver, habría que analizarlo, pero Vive que. más aquí que allá. Bueno, esto ya es otra historia. Bueno, entonces habría que verlo. Lo que quiero decir es que ni el domicilio fiscal ni el padrón valen. Algo más. Es un elemento, es únicamente un elemento a tener en cuenta, pero Pero no. tiene bienes allá. Bueno, tampoco, eso da igual, puede tener bienes en. Claro, ahí está la cosa. Hay que hacer un análisis de todo el caso para ver dónde están. Vínculo social puede ser. Otra opción, Sí, vínculo social desde dónde vas al gimnasio. otra opción es, eh, hay que dejarlo claro, si la ley alemana no le va mal, que elija la ley alemana como rectora de sucesión, que eso no obsta la plena validez de los pactos sucesorios hechos según el derecho ibicenco, porque era la ley posible rectora de su sucesión en ese momento. Pero pagará más Alemania. No, bueno, pero es un tema de la ley civil aplicable, no de si paga o no paga. Claro. No, pero esto habría que analizar la ley alemana si le conviene o no, que a lo mejor ni le conviene, ¿eh? Claro. Sí, en general sí. Al final se tiende a elegir la que da legítima inferior, obviamente. No, yo por dar ideas, de dejarlo claro. Bueno, pero que dejar claro eso, que tú aunque elijas la ley alemana, eso no obsta la plena validez de los pactos sucesorios hechos con anterioridad, la validez material de esos pactos, porque era la ley vicenca la que en ese momento regía su sucesión. Pero vamos. Bueno, a ver, si fallece, si elige la ley alemana, se aplicará la legítima alemana, obviamente. No. Esto hay que verlo con lupa, esto. Ya. Para allá. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Pues nada, pues Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Cristina, Beatriz.